Tenía ganas de subir este video para contarles una de las cosas que más me sorprendió. Como ya muchos saben, yo hace un mes estoy viviendo acá en Madrid y hay una de las cosas que más me sorprendió en este mes, inevitablemente comparándolo con Argentina, que es cómo se habla acá de lo que está pasando con el pueblo de Palestina. El problema con Instagram es que están censurando, Meta, que es la empresa, está censurando muchísimo contenido. Entonces dije, bueno, lo subo a YouTube, donde me puedo explayar un poco más. Y por lo que estuve viendo hay bastantes creadores de contenido, incluso las noticias y todo, que cuentan lo que está pasando y no les bajan los videos. Así que me parece que YouTube es un poco más permisivo para poder hablar de estos temas. Acá en España, bueno, no sé si en España, en Madrid particularmente, el conflicto palestino-israelí, el genocidio que está haciendo el gobierno de Israel contra el pueblo palestino, es un tema de conversación permanente. Vos prendés la tele y están hablando de eso, salís a la calle y hay carteles, hay banderas en los balcones. Es un tema que divide aguas políticamente, hay marchas, hay movilizaciones, es un tema que permanentemente se está hablando. Creo que hay varios factores que hacen que sea así. En Argentina es bastante más marginal, no es que no se habla del tema, pero hay muchas imágenes que no nos llegan por la censura que hay en redes sociales. En los medios no se habla mucho y si se habla con eufemismos, no mencionan la palabra genocidio. Acá, por lo que estuve viendo, los artistas recontra conocidos se pronuncian a favor de Palestina. Creo que también en Argentina, como tenemos la comunidad judía más grande de Latinoamérica, es como que si hablas del tema te tildan de antisemita. Cuando en realidad no es un tema contra el pueblo de Israel, es un tema contra las políticas de genocidio que está llevando adelante el gobierno de Israel. Entonces, ahí me parece que la distinción que hay que hacer es fundamental, porque si no hablas del tema y te tildan de que sos antisemita. La verdad que no, o sea, es un planteo que es más a favor de la vida del pueblo palestino que en contra de otro pueblo, cuando en realidad es en contra de las políticas del gobierno de ese país, de Israel en este caso. Otra diferencia que noté es que acá en España las noticias, más allá de este tema puntual, tienen un tinte más internacionalista, por lo que anduve chusmeando de las tapas de los diarios, de las notas en internet. Hablan mucho más de la cuestión geopolítica, de los temas internacionales. En Argentina por ahí nuestra agenda está más tomada por, bueno, todos los bardos que tenemos, la rosca política interna y demás. Tenemos periodistas que se especializan en internacionales, hay secciones que hablan del tema, incluso se habla sobre esto, pero es bastante más de nicho, si se quiere, o en algunos streamings con cierta ideología política, pero no es algo de lo cual los medios hegemónicos estén permanentemente instalando en agenda. La realidad es que también acá en España hay una proximidad territorial que en Argentina no tenemos, entonces hace que todo se sienta mucho más de cerca, somos más migrantes de esa zona y demás cuestiones que hacen que se sienta mucho más cercano. Además de lo mediático, políticamente divide aguas. Acá el gobierno de España envía ayuda humanitaria, envía alimentos, envía medicamentos y permanentemente cuando se pronuncia Pedro Sánchez habla y lo dice en estos términos, que es un genocidio que está pasando. Y lamentablemente el pueblo palestino está siendo aniquilado. No hay una solución posible cuando la población de uno de esos dos estados es víctima de un genocidio. La comunicación de Pedro Sánchez está permanentemente atravesada por eso. O sea, mediáticamente se habla del tema, políticamente se envía ayuda humanitaria al pueblo de Palestina. Acá también hay universidades, por ejemplo, que no aceptan financiamientos y participa Israel. No es un tema solamente declamativo, digamos, llevan acciones concretas desde la política. Y acá aparte hay una grieta muy grande en Madrid con Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, recontra pro Israel, y Pedro Sánchez, que es el presidente del gobierno español, que se muestra una postura completamente distinta y hasta denuncia el genocidio, como les decía antes. Entonces eso permanentemente influye en la agenda política. De hecho, hace unos días se está hablando bastante de que Ayuso no condena la masacre en Gaza, no por un tema ideológico o además de eso, sino porque tiene conexiones con empresarios pro-israelíes acá en Madrid. Y hay un tema económico también que hace también que ella salga a bancar permanentemente lo que está haciendo la masacre que está haciendo el gobierno de Israel con los palestinos. Como por ejemplo que les cedió a estos empresarios un edificio de 2000 metros para un museo hispano-judío en el barrio de Salamanca, acá en Madrid. Entonces empezaron a encontrar esas conexiones. Y además desde lo deportivo, la otra vez, hará 2 semanas, hubo una movilización, porque acá en España hay una competencia de ciclismo que se llama La Vuelta.
Pasaron por distintas ciudades españolas y en muchas de las ciudades que pasaron hubo protestas, porque uno de los que competía ahí era de Israel y la queja de los manifestantes españoles era que denunciaban que Israel pueda competir en una competencia internacional de esas características y pasar por territorio español. Cuestión que acá con esa competencia pasaron por Madrid ya en el tramo final y hubo movilización. Yo fui, la verdad que con lo que estamos viviendo en Argentina también, con el nivel de represión que hay, sentía más miedo por ahí en Congreso, allá en Argentina, que acá. Una movilización súper pacífica, en un momento se picó un toque, pero no pasó a mayores por lo que estuve viendo en las noticias y al menos en el sector en el que estaba yo. Lastimaron gente, pero digo, no es como la policía de Bullrich que por ahí le tira gas pimienta en la cara a una nena o a un jubilado. Claramente eso da cuenta de que cuando no hay una orden política de tirar para matar, como sí hay en Argentina en este momento, no tenés muertos después en las manifestaciones. Fue algo recontra pacífico además y la demanda principal era eso, denunciando el genocidio de Palestina y en contra de que haya un competidor del ciclismo que sea de Israel. Después, obviamente, la prensa, ¿qué decía al día siguiente de la marcha? Que los manifestantes habíamos estado violentos, qué sé yo. Repito, por lo que yo, en el sector en el que estuve yo, no vi violencia, vi todo súper pacífico, con carteles, gente reclamando, no pasó a mayores. Es lo mismo que pasa en Argentina cuando pasa algo así, digamos, que la prensa pone al mismo nivel de poder un manifestante tirando una piedra que la policía con armas, como si fuera el mismo tipo de poder y el policía no tuviera el monopolio del Estado y tuviera muchísimo más poder que un manifestante incluso que tira una piedra. También con la violencia policial que se está viviendo, si yo tengo que comparar eso con lo que viví en la marcha de acá, estaba más tranquila la policía. Pero no quiere decir tampoco que se quedaron, o sea, algunas personas lastimaron, pero no tiraban a matar como pasa en la Argentina en este momento. Me dirán, ¿qué tiene que ver con Argentina esto? Que por más que sea un país que por ahí lo vemos lejano o que no lleguen muchas noticias allá de lo que está pasando, digamos, es algo más de nicho que circula material, pero lo censuran y los medios no hablan tanto. Creo que tiene que ver con Argentina como un posicionamiento político del momento actual de todo lo que está pasando en el mundo, básicamente. Creo que es un posicionamiento humano que tiene que ver con estar en contra del bombardeo, de que mata gente así como si nada todos los días, la asimetría de poder que hay también porque es incomparable con el ejército israelí, que es uno de los más poderosos a nivel mundial. Y eso yo escuché varias veces de poner en igualdad de condiciones y decir, bueno, hay violencia de los dos lados, la verdad que no es así. Además está decir que siempre que haya muertos, sea de Israel o de Palestina, es algo terrible, pero de lo que no se habla en Argentina es de la diferencia que hay entre el costo de las vidas y la infraestructura, todos los daños que son mucho peores en Palestina. El tema de la cantidad de gente que están matando en el pueblo palestino. Allá en Argentina se habla más de conflicto, escalada de violencia, se usan conceptos mucho menos impactantes, menos fuertes. Y además de los conceptos, creo que ahí el rol de las redes es fundamental porque justamente como no llegan tantas imágenes por esta censura que hay desde Meta, es imposible lograr sensibilizarse también con lo que está pasando, además de la distancia territorial que hay, como les decía al principio, porque si esas imágenes no las ves, obviamente es como que no te sensibilizas, no te llega tanto, además de todos los líos que tenemos en Argentina, ¿no? Obviamente, por eso digo que me parece importante hablar de este tema. Yo ahora lo noto más estando acá en España, pero que se hable de este tema y pedir que se hable allá en Argentina, porque tiene que ver con una cuestión más que política también, pero principalmente un posicionamiento humano ante esto que está pasando y ante tantos muertos y tanta injusticia y tanta muerte que está atravesando el pueblo palestino. Y además de la censura de Instagram está el tema este de las narrativas que arman desde los medios hegemónicos. Obviamente yo sé que hay un montón de periodistas que hablan del tema en medios que no son hegemónicos, pero bueno, en los más conocidos de allá no es un tema que marque la agenda, como si por ahí otros conflictos internacionales en su momento lo habían marcado. Esto es como algo bastante marginal, digamos. No es que le estamos exigiendo a nuestros diputados o artistas que se pronuncien en el tema. Por ahí recién ahora un poco más, pero es algo incipiente en relación a cómo se aborda el tema acá en España. Creo que también es importante dejar asentada la postura cuando hablamos con alguien del tema que por ahí nos lo discute, es ¿qué postura tenés vos
Estoy en contra de las políticas del gobierno de Israel. No estoy en contra del pueblo de Israel, que es estar en contra del genocidio. Igual que estoy en contra del genocidio en Argentina o en cualquier otro país. Me parece que por eso es un posicionamiento humano. Así como en Argentina estamos en contra de que le peguen a los jubilados o que traten como descartables a la gente que vive en la calle. Bueno, esto a otro nivel y con sus diferencias, ¿no? Pero también es estar en contra de que maten a un pueblo entero y que después, por lo menos en Argentina, pase como si nada. Hablando de la censura que hay, principalmente yo lo noto en Instagram, porque me pasa que por ahí subo algún contenido de historias y de repente hay mucha gente, o sea, me baja la cantidad de gente que ve las historias, pero obviamente es porque es raro cuando pasás de 2000 personas que ven las historias a 100, es algo que claramente es estructural de la plataforma y qué casualidad que sea cuando subo contenido vinculado al tema. Hay informes incluso de organismos de derechos humanos que hablan de esto, o sea, no es solo una percepción de que no circula mucho contenido con videos. Lo que pasa es que también son videos que son muy fuertes de ver, entonces Instagram muchas veces se agarra de eso para darlo de baja y decir que supuestamente es una incitación al odio. Esa es otra de las cosas que tienen las plataformas, que supuestamente es una censura automática. Entonces, si vos estás subiendo un video repudiando esa violencia y mostrás esa violencia, Instagram no es que detecta la persona está siendo crítica con eso o la persona lo está promoviendo, directamente te bajan el video. No es solamente al creador de contenido que tiene muchísima llegada o al periodista o al influencer. Es también una censura de ciudadanos comunes, sin muchos seguidores, que hablan del tema y les pasa lo mismo. Se va restringiendo el alcance de la circulación de ese contenido, o con comentarios pasa también que los ocultan. Pero bueno, ahí como les decía antes, se restringe mucho el impacto de lo visual y cómo eso puede sensibilizar también y generar que la gente se interese de la problemática, se involucre, que después eso termine en alguna movilización también. Y creo que ya para ir cerrando, al menos yo como militante, lo que vi acá es que hay muchas acciones de solidaridad que se pueden repetir en Argentina. Bueno, y me gustaría leer en comentarios a ver qué opinan ustedes de este tema, cómo les llega la información, cómo se informan, si es algo que lo sienten lejano, si es algo que están recontra informados, si es algo que sienten que es algo lejano y que no tiene nada que ver con Argentina, o sea, cómo interpretan ustedes esta cuestión.